Sean bienvenidos mis queridos seres de luz y escuchen con atención y reciban con amor este siguiente mensaje. Saludos. Mis queridos hermanos y hermanas, al canalizador le gustaría compartir otra historia. Una vez más, esta historia es ficticia y escrita por el canalizador. Tunia y yo le dimos algunas energías de apoyo, pero la historia no se canaliza. Dicho esto, aunque esta historia es ficción, está bastante cerca de la verdad. Creo que esta historia es una excelente manera de ilustrar cómo actúan y piensan los reptilianos. También puede crear cierta empatía en las personas por el dolor que los reptiles mismos atraviesan cuando son jóvenes. Dicho esto, esta es una historia oscura que involucra mucha misoginia pesada, porque desafortunadamente la mayoría de los reptiles piensan y actúan de una manera misógina. Esta historia involucra trauma y violencia, así como violencia sexual. Si no quieres leer o escuchar esto, lo entiendo completamente. En ese caso, siéntase libre de omitir este mensaje. No hay ninguna información crítica en este mensaje. En vidas pasadas, algunos de ustedes han sido reptilianos o han sufrido a manos de reptilianos. Creo que esta historia puede traer algo de dolor de vidas pasadas en algunos de ustedes que podría ser saludable observar e integrar, para aquellos que tienen la capacidad en este momento para hacer trabajo de integración. Si ya te sientes abrumado, no hay problema en saltarte esto. Este es un mensaje adicional, en el sentido de que esta semana tendré 2 mensajes, y una canalización regular. Además, la próxima semana volveremos a las canalizaciones regulares. Tu hermano estrella, Bacán. Salí de mi huevo antes que los demás. Poco a poco me di cuenta de un ser muy grande mirándome. Instintivamente lo reconocí como mi madre. Ella no estaba satisfecha. Toda su energía parecía estar descontenta conmigo. Ella estaba esperando que yo hiciera algo, para demostrar que tenía valor, para demostrar que merecía la vida. Sabía lo que ella quería. Mi cuerpo quería acostarse y descansar, pero lo obligué a moverse. Comencé a empujar los otros huevos fuera del nido. No me gustó el sonido que hacían cuando salpicaban el piso de abajo, pero cuando mis hermanos y hermanas murieron, sentí que la energía de mi madre se volvía más tolerante conmigo. Así que continuado. Finalmente mi trabajo estaba hecho. Estaba jadeando y me acosté, pero la transmisión telepática de mi madre me sacudió. Levántate. ¿Aún no has terminado? Tenía razón. Miré a mi alrededor y vi que uno de mis hermanos se había arrastrado fuera de su huevo antes de que yo empujara el huevo fuera del nido. Respiré hondo y traté de morderle el cuello. Él siseó y me arañaba. Empezamos a pelear, tratando de matarnos unos a otros, a mí para ganar la aprobación de nuestra madre y a mi hermano solo para sobrevivir. Finalmente, nuestra madre sonrió, nos tomó a los dos en una mano separada y nos abrazó a los dos. Sangrando, finalmente pude descansar y disfrutar de la aprobación de mi madre. Bueno, pude disfrutar de la aprobación de mi madre por un tiempo. Como siempre, solo duró tanto tiempo antes de que volviera a enfriarse, y tuve que ganarme una vez más mi derecho a la vida. Al crecer, las lecciones que aprendí fueron simples. La primera era que si no hacía lo que los reptiles más fuertes me decían, me harían daño. La segunda lección fue cómo lastimar a la gente y cómo matar. La tercera era que nada era personal. Cuando un reptil se llevó por la fuerza a mi hembra reproductora, no lo hizo para lastimarme específicamente. Él simplemente quería tener relaciones sexuales, y ella estaba cerca, y yo estaba en otro lugar. Y eso fue todo. No era personal. Tampoco fue personal cuando lo asesiné después. Ni siquiera lo conocía. Todo lo que sabía era que mi reputación se arruinaría si dejaba que alguien intentara con mi hembra reproductora sin matarla después. Así lo hice. Me sometí al castigo por romper el orden, y eso fue todo. Mi reputación fue restaurada. Como dije, lecciones simples. La vida era simple en ese entonces.
Todo hasta este punto tenía mucho sentido para mí. Sin embargo, todavía recuerdo el primer día que las cosas dejaron de ser lógicas. No estoy hablando de cuando mi madre aceptó dinero para que los grises pudieran usarme como quisieran durante un cierto periodo de tiempo. Eso tenía sentido. Los fuertes siempre hacen lo que quieren con los débiles. Esa es solo la naturaleza del universo. Es como deberían ser las cosas. Lo que realmente no tenía sentido es que mi hermano me liberara, aceptando el dolor personal y el costo en el proceso. Y no buscó usarme inmediatamente o beneficiarse de mí después. ¿Por qué haría eso? Casi me sentí enojado con él por desestabilizar el mundo prístino, puro y lógico en el que vivía. Pero para ser completamente honesto, estaba feliz de estar lejos de los grises. Lo que tenía aún menos sentido es que cuando mi madre murió, me dijo palabras nauseabundas e incluso se disculpó conmigo. Aparentemente, la enfermedad debe haber infectado su cerebro. Aún así, no puedo negar que sentí algo ese día. Yo no sé muy bien cómo describirlo. No era lógico. Las palabras ilógicas de mi madre continuaron reproduciéndose una y otra vez en mi mente, así que me sentí feliz cuando recibí una nueva asignación. Podría usar la distracción. Al parecer, un hombre y su hembra reproductora habían sido capturados. Eran de la raza pretendiente, de la variedad Pleyadia. Mi jefe sabía que toda la información relevante ya había sido exprimida de ellos, pero el jefe de mi jefe quería impresionar a su jefe, por lo que me ordenaron que hiciera que pareciera que los estaba interrogando un poco más. Al menos por un tiempo, hasta que la atención del jefe de mi jefe se trasladó a otros asuntos. Después de eso, pude hacer con ellos lo que quisiera. Inicialmente fue divertido. Siempre fue energéticamente energizante hacer sufrir a la gente y beber su sangre. Prosperar con el sufrimiento de los débiles, tal era nuestro derecho de nacimiento. Es el orden natural del universo que los fuertes hagan lo que quieran y los débiles sufran como deben. Esto era lógico. Esto tenía sentido. Lo que fue menos agradable para mí fue que ambos trataron de proteger al otro, incluso si eso significaba más dolor para ellos mismos. Esto me molestó. Supongo que fue mérito del hombre que aparentemente había entrenado a la hembra reproductora lo suficientemente bien como para que ella estuviera dispuesta a sacrificarse para evitarle algo de dolor. Sin embargo, ¿por qué el macho tomaría dolor solo para proteger a una hembra reproductora humilde? Finalmente, el hombre expiró y la hembra reproductora gritó y lloró durante días. Su sufrimiento fue una de las comidas energéticas más deliciosas que he tenido. Y el cuerpo del macho tampoco sabía medio mal. ¿Eso es lo que obtienen por pensar que el universo gira a su alrededor? Nosotros, los reptiles, estuvimos aquí mucho antes que esos pretendientes. Luego se abrió un portal. Antes de que pudiera dar la alarma o preguntarme por qué la seguridad aparentemente había fallado, caí al suelo boca abajo. Sentí rabia por el pretendiente que me había capturado y ahora estaba sentado frente a mí. Sentí rabia porque no podía mover nada más que mi cara. Pero sobre todo, sentí rabia conmigo misma por haber sido discapacitada tan fácilmente. Si ese pretendiente hubiera luchado conmigo en una pelea justa garra a mano, nunca habría ganado. Simplemente lo habría hecho trizas. Pero supongo que no habría sido lógico que lucharan conmigo de esa manera, porque mi cuerpo era obviamente superior al suyo. El pretendiente también parecía enojado, y sentí cierta satisfacción de que al menos había conseguido al macho. Pero sin duda la hembra reproductora estaría siendo remendada en este momento. No debería haber jugado tanto con ella y simplemente comerla. Está bien, dijo el pretendiente. Por mucho que no me gustes, técnicamente somos hermanos, porque ambos somos parte de la fuente. Respiró hondo y continuó. Estás bajo arresto por tortura, asalto y asesinato. Tienes dos opciones. Una es defenderse en la corte o dejar que alguien argumente en la corte en su nombre, pero le garantizo que perderá y luego será ejecutado. La evidencia en su contra es abrumadora.
Tanto yo como Hannah, la mujer a la que maltrataste, testificaremos en tu contra. Hizo una pausa. Seguí tratando sin éxito de mover mis extremidades. Tu otra opción es confrontar tu propio dolor interior y oscuridad interior. Si realmente haces esto y sinceramente te arrepientes y cambias tus caminos, se te permitirá vivir entre nosotros como ciudadano de la Confederación Galáctica. Quién sabe, incluso podrías ser capaz de hacer algo productivo con tu vida. Este camino será increíblemente doloroso psicológicamente y difícil para ti. Sin embargo, triunfa y vivirás. Bueno, supongo que esta fue solo una situación más en la que personas más poderosas me obligaron a obedecerlos. Había jugado este juego antes. Y supongo que esto tampoco era personal. Este pretendiente solo estaba trabajando para los intereses de su clan, sin duda mantenido con una correa apretada por su jefe. Cuando este pretendiente finalmente bajara la guardia, yo también bebería su sangre. Y luego encontraría a la hembra reproductora y terminaría lo que había comenzado. Eso ni siquiera es una pregunta, pretendiente. Elijo vivir. Ojalá me hubieran golpeado, como seres civilizados. En cambio, ¿tenían esto? ¿Tecnología? Eso me haría volver a experimentar cualquier llamado dolor emocional y confusión que había experimentado anteriormente. No fue tan malo la primera vez. Pero cuando siguieron aplicándolo, especialmente dirigido a mi juventud y mi tiempo con los grises y la muerte de mi madre, comenzó a rejilla. La primera vez que enviaron a una hembra reproductora para ofrecerme sus llamados servicios de curación, me puse furiosa. Ni siquiera deben respetarme lo suficiente como para enviarme a un hombre que era un supuesto sanador, pero luego volví a una ronda más experimentando la muerte de mi madre, y eso tampoco fue agradable. Eran enloquecedoramente vagos con la frecuencia con la que me iban a hacer pasar por eso. Hasta que sientas tus sentimientos, dijeron. ¿Qué significaba eso? Señalé su obvia falacia lógica. Las cosas que no estoy sintiendo son, por definición, no sentimientos. Sin embargo, no parecía importarles o incluso reconocer que acababa de demostrar que mi intelecto era superior al de ellos. Después de que repitieron su truco una y otra vez, finalmente tuve un episodio vergonzoso. Realmente traté de escapar esa noche, pero fallé de nuevo. Al día siguiente aparentemente estaban felices de haberme humillado, así que pasaron a su siguiente método de tortura. Esta vez, usaron su tecnología para hacerme experimentar lo que le había hecho a otros seres. Me reí entre dientes cuando escuché esto por primera vez. Espera, ¿estás planeando halagarme y hacerme revivir mis mejores momentos? Ustedes, los pretendientes, ya ni siquiera lo intentan. Dicho esto, por alguna razón se volvió cada vez menos divertido de ver. Cada vez me hacían volver a experimentar lo que le había hecho a los demás. Se volvió francamente incómodo cuando apareció la familia del macho comido. Si me hubieran golpeado hasta convertirme en una pulpa, eso habría sido lógico. Habría tenido sentido. Pero de alguna manera insistieron en compartir lo que llamaban sus sentimientos, de cuanto llamaban amados a ese hombre, etc. Cuando la curandera reproductora volvió a entrar, le rugí. Ella dijo que tomaría eso como otra negativa o sus servicios y me dijo buenas noches. Ella estaba mintiendo. No tuve una buena noche. Traté de liberarme toda la noche, de nuevo, pero no sirvió de nada. Al día siguiente, la familia regresó, y deseé que estos pretendientes tuvieran la decencia de comenzar a golpearme hasta convertirme en una pulpa sangrienta. Realmente me empezó a disgustar cuando la hembra reproductora cuyo macho había comido, vino a verme. Al menos pude ver la ira en ella, lo cual tenía sentido. Pero de nuevo ella y su familia acaban de hablar conmigo. Y su familia parecía extrañamente apoyarse mutuamente. Era como si su familia la tratara como mi hermano me había tratado a mí. Ninguno de los dos era lógico. Mis declaraciones de que las cosas eran o no eran lógicas, parecían volverse más huecas cada día. De alguna manera, la lógica ya no parecía ser lo más importante.
Eventualmente comenzaron a rodarme a través de sus ciudades. Me mantuvieron paralizado pero capaz de ver. Fue increíble. Si alguien me lo hubiera descrito antes de que me capturaran, habría pensado que estaban tomando algún tipo de drogas. Las hembras reproductoras parecían ser tratadas igual que los machos por alguna razón desconcertante. Los machos no parecían reclamar hembras reproductoras, ni usar la fuerza para mantener a estas hembras reproductoras en su lugar. Y sin embargo, de alguna manera las hembras reproductoras pasaron tiempo con esos machos de todos modos, sin ser forzadas a hacerlo. Todos compartieron, sin que hubiera ningún rastro de fuerza o violencia. La gente se rió abiertamente, a pesar de que nadie estaba sufriendo. La gente cooperaba, sin que hubiera supervisores que los dirigieran. Incluso había algunos reptilianos viviendo entre estos pretendientes, aparentemente siendo tratados como iguales. Pensé que las 3 reglas de mi juventud eran simples. Esta forma de vida parecía aún más simple. Todo parecía fluir y suceder sin esfuerzo. Esta forma de vida casi parecía lógico. Cuando regresé, tuve un episodio realmente vergonzoso. Pero esa noche, finalmente permití que la mujer sanadora comenzara a trabajar conmigo. Y esa decisión es lo que finalmente me llevó a convertirme en ciudadano de la Confederación Galáctica. Bendiciones, les enviamos un abrazo bien fuerte y apretado a cada uno de ustedes que escuchó este mensaje. Se despide Los Asita.